Hola, nosotros somos Juan David Ayala y Mariana Barrera, estudiantes de biología, y hoy les venimos a hablar de un ecosistema muy interesante. Los arrecifes de coral son ecosistemas de agua salada muy complejos, importantes para la conservación de la vida y el equilibrio marino, puesto que en él habitan una gran variedad de organismos. Son reguladores de pH oceánico, evitan la erosión de las costas y los embates de las olas, además de ser de suma importancia para el humano, ya que los arrecifes de coral proveen de alimento, protección, entre otros aspectos de la vida costera. Vamos a conocer más de este maravilloso ecosistema. ¿Qué son? Los corales son animales de estructuras tridimensionales constituidas por asociaciones de distintos tipos de especies de pólipos de tipo calcáreo, es decir, cuyas estructuras se comprenden de carbonato de calcio. Además, son pequeños organismos pertenecientes al grupo taxonómico Cnidaria, en el cual también podemos encontrar a medusas y anémonas. La suma de estas asociaciones de especies coloniales son lo que constituyen a los arrecifes, que se elevan desde el fondo marino y se caracterizan porque viven fijos al sustrato, gracias a su secreción de carbonato de calcio. Son organismos diblásticos que tienen dos tipos de tejidos, el exterior denominado pilacodermis y el interior, la gastrodermis. Al interior también poseen una cavidad gástrica que comprende la boca y el ano, y pueden dividirse como corales duros o blandos dependiendo de la cantidad de tentáculos, los primeros contando con 6 y los segundos con 8 tentáculos. También cuentan con estructuras de defensa llamadas nematocitos, similares a pequeños arpones que son empleados para inmovilizar a la presa. Se alimentan de forma indirecta de microalgas asociadas al tejido exterior. Estas se llaman zooxantelas y producen azúcares y macromoléculas que pueden tener excedentes que los corales aprovechan para su alimentación. También está la forma directa, a través del consumo de zooplancton, algunos peces y larvas marinas. La alimentación de la mayoría de los corales es nocturna. Al anochecer, el zooplancton desciende y se acerca más a los tentáculos extendidos de los corales, proporcionando de nitrógeno y fósforo necesario para las zooxantelas y el metabolismo del coral. También cabe mencionar que son organismos hermafroditas y su reproducción puede ser de tipo sexual o asexual, y dependiendo de la especie y las condiciones, su estrategia va a variar. Algunos son criadores, es decir, que a través de mecanismos de reproducción sexual, la fecundación interna, o también difusores, es decir, otro tipo de mecanismo de reproducción sexual, liberando sus gónadas en la columna de agua. Aunque una de las problemáticas que veremos más adelante es que su proceso de reproducción es altamente susceptible a las variaciones ambientales. Extendiendo un poco el tema de reproducción, encontramos que, en el caso de la reproducción sexual, empleando la estrategia como creadores, se da la fertilización interna, donde los huevos se desarrollan dentro del pólipo y posteriormente son expulsados al medio como una plana, una larva ciliada, que navegará en el océano con el zooplancton, hasta sufrir un proceso de cambio del cual poco tiempo se precipitará al fondo y se convertirá en un pólipo. Y luego, por reproducción asexual, a través de la división mitótica, producirá una colonia. También está la estrategia de difusores, como lo mencioné antes, donde se da la fertilización externa, la cual consiste en la producción de gametos, que posteriormente son liberados de forma sincrónica a la columna de agua, provocando que tanto óvulos como espermatozoides se encuentren y se dé la fertilización y luego la liberación de los gametos. Una de las funciones fundamentales y una de las razones por las cuales mantener estos organismos es de suma importancia es debido a la gran capacidad de captación de dióxido de carbono debido a su relación simbiótica con unas algas especiales denominadas zooxantelas, las cuales se ubican en el área más externa de los corales y proporcionan energía en forma de azúcares y otras macromoléculas, como la glucosa, el glicerol y los aminoácidos, representando hasta un 90% de la energía metabólica necesaria para el sostenimiento de los corales. Por su lado, los arrecifes proveen a las zooxantelas de soporte y protección, además de dióxido de carbono compuesto de desechos metabólicos útil para la fotosíntesis y la construcción del esqueleto de carbonato de calcio. El dióxido de carbono captado por procesos de mineralización es convertido posteriormente en carbonato de calcio, que es un material básico para la cimentación de la colonia y la construcción del arrecife. Otra característica dada por la relación simbiótica con las zooxantelas es el color de los corales, que está dado por la combinación de los colores de los pigmentos de las zooxantelas y las proteínas de los pólipos, razón por la cual algunas colonias pueden verse marrones, amarillas, azules e incluso verdes. Ahora les hablaré sobre los tipos de arrecifes coralinos. Estos pueden clasificarse de diferentes formas. Por un lado, tenemos arrecifes de borde, o también conocidos como arrecifes costeros, que
que se encuentran cercanos a la costa a más o menos 1 kilómetro de distancia. Por lo general, paralelo a este arrecife y separado por un canal somero, es decir, poco profundo, se encuentran los arrecifes franjeantes y pueden llegar a tener hasta 1 kilómetro de ancho. Luego, podemos encontrar a los arrecifes de barrera, que se encuentran separados de la línea de costa por lagunas arrecifales de gran profundidad y a una distancia de más o menos 2 kilómetros o superior. También existen los arrecifes de laguna artificial y los arrecifes de plataforma. Estos últimos se caracterizan por ser formaciones ovaladas que se levantan sobre la plataforma continental formando domos aislados. Otro arrecife que casi queda por fuera son los arrecifes de atolón, que son el producto del hundimiento tras el colapso de un volcán, presentando una forma más o menos secular, ya que los corales se establecen alrededor como un cono sumergido y presentan una laguna arrecifal central. Además de los ya mencionados, existen otras formas de denominar a los arrecifes, un poco más basados en su tamaño y forma, como los arrecifes de parche, que son formaciones arrecifales de borde, de pequeño tamaño y que pueden encontrarse rodeados de fondos arenosos o pastos marinos. También están los arrecifes de banco, que son formaciones más o menos circulares, alargadas y con un mayor número de parches. También podemos encontrar arrecifes de cinta, que se caracterizan por ser alargados, estrechos y más o menos curvilíneos. Ahora hablemos de la ubicación geográfica. Encontramos que estos suelen habitar en ambientes de entre los 25 a los 28 grados Celsius. En Colombia se encuentran arrecifes de coral tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero con mayor diversidad en las aguas caribeñas, ya que en el Pacífico se encuentran limitados por la disponibilidad de sustratos duros libres para el asentamiento de la plánula y no cuentan con aguas suficientemente claras para la fotosíntesis. Esto se da por diversos factores limitantes, como los periodos de bajas temperaturas de las aguas, que alcanzan hasta los 14 grados Celsius, o por el ascenso de la corriente fría, el alto aporte de las aguas dulces y la gran cantidad de sedimentos provenientes del continente. Bajo estas circunstancias, los arrecifes coralinos del Pacífico colombiano se encuentran en condiciones menos favorables para su desarrollo. Aunque otra razón por la que el sistema de arrecifes del Pacífico colombiano presentan una diversidad más baja que los del Caribe es por la alta dominancia de especies como Posilopora damicornis, un coral agresivo con digestión externa, capaz de desarrollarse en aguas más frías y oscuras. Además de que la riqueza de especies que se encuentra en esta costa es menor. Algunos ejemplos de arrecifes presentes en Colombia son, en el Caribe colombiano, arrecifes oceánicos como las formaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los bajos y cayos anexos, los cuales son principalmente complejos arrecifales. Hacia la zona continental se pueden encontrar gran variedad de formaciones arrecifales sobre la plataforma continental y ampliamente distribuidos desde la región norte en La Guajira hasta el sur en la región del Golfo de Urabá. El archipiélago de corales del Rosario, Península de Barú y bajos aledaños están formados por arrecifes de barrera, franjeantes, de parche, tapetes y bancos coralinos. San Bernardo es un complejo arrecifal con arrecifes franjeantes de bajos, parches y montículos coralinos. Cerca de esta zona se encuentra el Bajo de Tortugas, que está formado por un banco coralino. También se ha dicho que uno de los arrecifes más conservados es Varadero. Se encuentra a las afueras de la bahía de Cartagena. Fue descubierto en 2013 y desde entonces ha llamado la atención de diversos científicos, porque la bahía de Cartagena presenta un alto índice de sedimentos, se dice 6 millones de toneladas por año. Esto arrastrado a través del río Magdalena, a través del canal del dique. A pesar de esto, se ha mencionado que presenta condiciones óptimas y se encuentra muy bien en términos de cobertura de la vida coralina. Se ha estudiado porque se cree es una de las claves para entender lo que ocurre con estos arrecifes del Caribe y sobre todo para darnos una clave sobre cómo debemos actuar para restaurar áreas cercanas. Sin embargo, se ha presentado un debate nacional porque se tramita un proyecto privado para abrir un segundo canal de ingreso al puerto, para lo que se ha propuesto dragar sobre el arrecife. A pesar de esto, ya hay acciones legales y se espera las decisiones por parte de las autoridades ambientales. Varadero es un ejemplo de lo que significaría. Los arrecifes de coral poseen la mayor biodiversidad de ecosistemas marinos,
pues gracias a su estructura tridimensional y amplitud desde el lecho marino, se convierte en un sistema agregador de especies atraídas por la oferta del alimento, refugio y áreas de descanso temporal y de reproducción. Además, proporciona refugio y protección contra depredadores. La productividad primaria bruta del ecosistema es muy alta, ya que cuenta una alta diversidad de organismos fotosintéticos como las algas, endosimbiontes o zooxantelas. Curiosamente, los productores primarios como el fitoplancton por lo general se encuentran ausentes, ya que los corales se desarrollan en aguas oligotróficas, que significa que tienen bajos niveles de nutrientes y partículas en su suspensión. La productividad secundaria también es alta, por la gran capacidad que tiene el ecosistema de reciclar materia orgánica y el aporte de nutrientes en la construcción y sostenimiento de la red trófica. Los altos valores de productividad primaria, bruta y neta, y secundaria se traducen en altos valores de diversidad, pues la materia orgánica cíclica y el flujo constante de energía en la red trófica favorecen la construcción de una comunidad variada en todos los niveles tróficos. Algunos de los consumidores más comunes en los arrecifes de coral son metazoos como los moluscos, caracoles, bivalvos, sepias y pulpos, equinodermos, erizos, estrellas y lirios de mar, y algunos crustáceos como lo son las langostas y los cangrejos, sumando a gran variedad de peces, mariposas, ángel o isabelitas y demersales, peces asociados al fondo pero no bentónicos, como peces cirujanos. También tenemos a los organismos predadores de segundo y tercer orden como las barracudas, rayas y tiburones. Luego tenemos a los filtradores y detrívoros como los gusanos anélidos, esponjas que son poríferos, algunos moluscos, crustáceos y peces. Dentro de la población vegetal encontramos varias algas coralinas que se encuentran en la zona frontal del arrecife y soportan el levante de las olas. En cuanto a las posibles soluciones, la restauración coralina por medio de la siembra de los mismos es una de las técnicas más importantes y más implementadas alrededor del mundo, aplicando diferentes técnicas de siembra. Una de las técnicas utilizadas en el Caribe colombiano es la de recolectar fragmentos de coral que se han situado para crecer en sustratos inadecuados o poco factibles para la supervivencia del organismo. Después de recogerlos, estos se amarran a unas cuerdas fijas para que el coral no gaste tanta energía aferrándose a un sustrato y por lo tanto se evita que se generen altos niveles de estrés y pueda crecer adecuadamente. De igual manera, cuando el coral ya alcanza determinado tamaño, este se traslada hacia el arrecife donde se está llevando a cabo la restauración para que continúe su crecimiento. Asimismo, la fomentación de conciencia es un aspecto que reviste de especial relevancia en lo que a la restauración coralina se refiere. Esto, a su vez, debido a la vital importancia que tiene este tipo de ecosistemas para el equilibrio natural y la subsistencia de las especies que allí habitan, y que, de igual manera, constituyen la principal fuente de alimento de otras especies. En otras palabras, si no se genera una conciencia global frente al problema para la mayor parte de la sociedad, se estaría desconociendo una situación que, por sus condiciones particulares y los nefastos efectos que su afectación podría representar por constituir el hábitat de muchas especies de peces y otras especies, por ser una de las fuentes de alimento de varias poblaciones aledañas y aportan cerca del 80% del oxígeno del mundo. Uno de los principales causantes de afectaciones al sistema coralino recae sobre el turismo en general. Ello se deriva en gran medida de la contaminación que trae consigo, por lo que la responsabilidad con la que esta actividad es realizada reviste una mayor importancia, pues, de no hacerse de la manera debida, se seguirían representando de manera constante, global y generalizada, lo que se irá acentuando y magnificando cada una vez más, dadas las características actuales del turismo en términos de frecuencia y magnitud, debido a que grandes industrias que manejan el turismo no poseen las herramientas adecuadas para impulsar o desarrollar un turismo ecológico que no afecte al ecosistema. De igual manera, una de las actividades más perjudiciales para la salud de los arrecifes coralinos puede ser el buceo, siempre que este no sea realizado con la responsabilidad que el ecosistema lo amerita. Esto pues es claro el contacto que los buceadores tienen con los corales durante las inmersiones practicadas. Así, evidentemente, la ejecución de esta actividad con todas las pautas que la autoridad encargada ordena, así como la observación plena del ambiente directo en el que se hace, suponen la piedra angular de un buceo responsable que mitigue sustancialmente los incidentes que puedan suceder durante las inmersiones realizadas, disminuyendo cabalmente la afectación a los sistemas coralinos. Otro aspecto que supone un punto de partida clave a la hora de revisar los perjuicios que se causan a los arrecifes de coral es el empleo de sustancias químicas que puedan derivar en el medio marino, contaminando de manera importante como consecuencia del consumo humano. Por ejemplo, las cremas solares,
consideradas como contaminantes emergentes, llegan al mar tras el contacto del cuerpo humano con este, y en él son liberados aproximadamente el 25% de sus compuestos, por lo cual es importante empezar a implementar productos que tengan un alto porcentaje de contenido vegetal para no causar daño alguno, lo cual se está implementando de gran manera en los últimos años. De manera similar a lo anterior, gran parte de la contaminación que llega al medio marino tiene su origen en la mayoría de las grandes industrias de distintas índoles, la falta de conciencia de lo que ocurre cuando la basura llega a la naturaleza y, en cuanto a las embarcaciones pesqueras, es de suma importancia que este tipo de industrialización disminuya en la mayor manera posible. Y para esto se podría cambiar los tipos de alimentación de la mayoría de la población mundial. Pero, teniendo en cuenta que una gran cantidad de personas dependen alimentariamente de los corales, se les puede enseñar distintas formas de pesca para ser menos invasivos y también para mantener un balance adecuado, en lo posible, claro está, del ecosistema.